Bien, a aquellos que aún no he saludado, buenos días. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de ustedes y que este mensaje pueda ser de bendición para su vida y pueda ayudarle en su relación con el Señor, en su caminar por este mundo tomado de la mano de Dios. Vamos a compartir en esta mañana un mensaje que se titula "Por poco no es suficiente". Por poco no es suficiente. Y voy a invitarles a buscar en la palabra del Señor el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 22, y vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 10 al 12. Dice así: Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos está diciendo aquí palabras muy importantes. Estamos hablando del último libro, el último capítulo de la Biblia, y como si Dios, antes de cerrar el libro que ha inspirado para nosotros hoy día y para todos los seres humanos de todos los tiempos, es como si Dios está diciendo: les he hablado muchas cosas, les he revelado muchas cosas, pero quiero decirles que no dejen esto importante que les estoy diciendo aquí. Sobre todo el versículo 11, la parte B, donde dice: el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Por poco no es suficiente. Dios quiere que nosotros crezcamos en los caminos del Señor. Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida y que cada día seamos más semejantes al hombre perfecto, al varón perfecto que es Jesucristo. Hermanos míos queridos, Dios quiere que nosotros nos ocupemos en este proceso de santificación del creyente, que es estar apartado del mundo y separado para Dios. Estar nosotros apartados para Dios, separados del mundo. Dios quiere que cada día le demos la espalda a las cosas de este mundo y busquemos cada día más las cosas de Dios. La noticia más asombrosa cerca del día 22 de junio de este año 2014 en Canarias fue el no ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Todos sabemos que estaba casi en primera división, jugaba contra el Córdoba y unos minutos antes de terminar el juego el equipo perdió. Por supuesto no pudo obtener la victoria y no pudo obtener el ascenso a primera división. En la final de la Champions en Lisboa, el Atlético de Madrid se enfrentaba al Real Madrid. Casi se estaba coronando campeón de Europa, estaba ganando y en el descuento perdió. Todos de una manera u otra tenemos anécdotas que contar de que por poco no es suficiente. El adverbio de cantidad, por poco, es muy usado para mostrar el descontento de no haber alcanzado algo, o también la satisfacción de que algo no haya sucedido. Es por eso que muchas veces nosotros escuchamos la frase: por poco ganamos, pero no ganaron. Por poco tengo un accidente, qué bueno que no lo tuvo.
La Biblia está llena de ejemplos donde muchas personas por poco logran alcanzar objetivos, logran alcanzar metas, pero no las alcanzaron. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo en la vida de Esaú. Todos sabemos quién fue Esaú. Esaú por poco logra alcanzar la bendición de su padre. Por poco es usado por Dios para traer al mundo, al Salvador del mundo, por medio de su descendencia. Por medio de su descendencia, por medio de la línea de su descendencia, traer al Salvador del mundo, pero no lo alcanzó. Antes Esaú vendió su primogenitura, fue un profano y no logró alcanzar la bendición de su padre. Vamos a verlo en Génesis capítulo número 27, los versículos del 30 al 33. Dice así, Génesis 27, versículo 30 al 33. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvía de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se entristeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Esaú por poco llega a tiempo para alcanzar la bendición de su padre. Por poco, pero no lo alcanzó. Tenemos otro ejemplo y es la mujer de Lot. La mujer de Lot por poco escapa con vida de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, pero ella murió en el intento, convertida en una estatua de sal. En Génesis capítulo número 19 encontramos la historia y vamos a verlo ahí en Génesis capítulo número 19, los versículos del 24 al 26. Génesis capítulo número 19, versículo 24 al 26 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vemos que esta mujer por poco llega a escapar con vida de los juicios de Dios contra aquellas ciudades, pero lamentablemente por poco no fue suficiente, ella murió en el intento. Tenemos también el ejemplo de Moisés. Moisés por poco entra en la tierra prometida, pero no entró, murió en los campos de Moab, subió al monte Nebo, vio desde allí con sus propios ojos la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia, y sin embargo él la vio con sus ojos, pero no la pisó. Vamos a ver también este ejemplo en Deuteronomio capítulo número 34. Deuteronomio capítulo número 34, los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo número 34, versículo 1 al 6. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguem y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar,
Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Lamentablemente, Moisés vio la tierra prometida con sus propios ojos, pero no pisó aquella tierra. Por poco logra alcanzar la tierra prometida, pero no entró. Hubieron personas en la Biblia que por poco llegan a ser salvos. El rey Agripa fue uno de ellos. Él dijo, y vamos a verlo en Hechos capítulo número 26, Hechos de los Apóstoles capítulo número 26, los versículos del 24 al 32. Hago una pequeña introducción antes de entrar a leer las páginas de esta porción de la palabra del Señor. El apóstol Pablo se había encontrado en Jerusalén, se formó un alboroto, Pablo es arrestado, es acusado por los judíos, de Jerusalén es llevado a Cesarea, y allí en Cesarea estuvo ante un gobernador llamado Félix, que Félix estaba entrevistándolo, y Félix pues en su defensa Pablo pidió ser llevado al César. Pablo pidió comparecer ante el César. Pablo, como ciudadano romano, tenía este derecho, y resulta ser que el gobernador Félix es sustituido por otro gobernador llamado Festo allí en Cesarea. Y en una ocasión, mientras Pablo estaba preso en aquel lugar, llegaron a aquel lugar el rey Agripa y Berenice su hermana, y el gobernador Festo, para tener algo anotado, para enviarlo como una carta, para especificar la acusación que estaban haciendo los judíos contra el apóstol Pablo, para que eso llegara ante las manos del César. O sea, él no quería, el gobernador Festo no quería enviar a Pablo, sino sin una carta que dijera el motivo por el cual Pablo estaba siendo acusado. Entonces Festo invita a este rey Agripa y a Berenice a escuchar a Pablo para tener argumentos que poner en una carta enviada, repito, hacia el César. Y Pablo comienza a narrar quién era él antes de encontrarse con Jesús, cómo era su vida anterior, cómo perseguía a la iglesia, cómo él era una persona celoso de la ley, celoso de las tradiciones de los judíos. Después Pablo comienza a narrar su conversión, cómo en el camino a Damasco se encuentra con el Cristo resucitado y transforma su corazón, transforma su vida en una persona de perseguir a la iglesia, en persona que se dedica ahora a fundar iglesia, a ganar almas para Cristo. Y narrando todo este acontecimiento acerca de la vida de Jesús y acerca de su vida anterior y su vida posterior a su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo, ahora vamos a seguir la historia de esta predicación de Pablo ante estas personas, y vamos a quedarnos con la frase que dice el rey Agripa. Dice ahí ahora Hechos capítulo número 26, los versículos del 24 al 32, lo siguiente, dice así: diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Es interesante cómo el propio rey Agripa dice: por poco me persuades a ser cristiano. Al final no conoció al Cristo con el cual fue confrontado. Por poco es una cantidad incompleta. En las matemáticas divinas, esta cantidad, hermanos míos queridos, no cuenta. No basta estar tan cerca de la salvación y al final perderse para siempre en el infierno. En el infierno habrá mucha gente que por poco fue salva. Agripa, el rey, escuchó con mucha atención al apóstol Pablo, pero este hombre perdió los goces futuros, o sea, prefirió los goces temporales que los eternos. Estuvo a punto de ser persuadido para pasar de muerte a vida. Por lo tanto, hermanos míos queridos, amigos, no viva usted por poco, decida hoy vivir por mucho. Qué pena que alguien vea tan cerca la puerta de la salvación y no se convenza. Qué pena que alguien oiga el contenido de la salvación y lo menosprecie. Qué pena que alguien sea confrontado con la verdad y se pierda eternamente. Por poco me persuades a ser cristiano. Agripa quiso ver a Pablo y el encuentro con él no pudo ser más impresionante. Él se dio cuenta que ese hombre no era ningún criminal ni merecía estar preso. La forma como se dirigió a él fue una forma muy respetuosa. En su testimonio, Pablo habló con franqueza. No adornó su testimonio, reconoció que hizo mucho mal a los cristianos. En el capítulo 26, en el versículo 11, dice: y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí está Pablo narrando la verdad de los hechos acontecidos en su vida, aunque hayan muchos de los cuales se arrepiente. Pero también Agripa escuchó de su cambio extraordinario. Dice Pablo en el versículo 29 de este capítulo 26, Hechos 26, 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. El apóstol Pablo deseaba que todas las personas sobre la faz de la tierra fuesen hechos tal cual es, aunque tristemente en ese momento se encontraba en cadenas. Hermanos míos queridos, el apóstol Pablo y cada cristiano, aún cristianos que hoy están tras las rejas de una cárcel en muchos países donde el cristianismo está siendo perseguido, y los cristianos solamente por el hecho de ser cristianos, de haber tenido un encuentro con Jesucristo, pues están siendo perseguidos, están muriendo y están tras las rejas de una cárcel. Pero aún detrás de esas rejas son libres en Cristo Jesús, son libres del pecado, son libres de la consecuencia de sufrir la consecuencia del pecado cometido, del pecado del ser humano. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, seremos verdaderamente libres. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pablo deseaba que toda persona fuese hecho tal como él es. Recordemos que fue el apóstol Pablo quien escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18 lo siguiente, cuando dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Pablo sabía que a pesar de que sufrimos en este mundo, vamos a un mejor mundo.
Nos espera un lugar precioso, nos espera un lugar donde no existe el sufrimiento. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús nunca dijo: sígueme y toda tu vida será color de rosas. No, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. El que no la está sufriendo de una manera, la está sufriendo de otra. Es una verdadera realidad, pero hay un mundo que nos espera donde no existe el sufrimiento. El rey Agripa vio a un hombre encadenado, pero libre, pero con una autoridad que superaba la de ellos, a pesar de estar preso. La impresión de Agripa tuvo también que ver con el mensaje que Pablo predicaba acerca de la resurrección. Dice ahí Hechos 26, versículos 22 y 23: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El mensaje de Pablo era cristocéntrico, estaba centrado en el acto más asombroso de la historia, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí estaba el mensaje del apóstol Pablo. En esta firme presentación del mensaje, Pablo apeló a la propia formación que este hombre tuvo como un judío a través de los años, y a través de la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 27, donde dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa no podía ignorar esto, porque los profetas ya habían declarado acerca del Mesías prometido. Él conocía el Antiguo Testamento, por lo tanto, al rechazar el Evangelio tuvo mayores consecuencias. Este rey fue confrontado con la verdad y se perdió eternamente. Después de haber estado tan cerca de la salvación, por poco es una cantidad incompleta, es un casi salvo, pero perdido. Qué pena. La reunión finalizó diciendo que Pablo era buena gente y que podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pablo les predicó a todos y todos ellos estuvieron cerca de la salvación, pero al final se perdieron. ¿Cuántos, hermanos míos queridos, cuántos, como el rey Agripa, Berenice y los demás, quedan impresionados, quedan convencidos, quedan tocados, quedan movidos, pero al final perdidos? Esta es una historia triste. Este rey escuchó a Pablo sin interrupción, pero aunque estuvo bajo convicción de pecado, permitió que su corazón se cerrara a la invitación. La única cosa que dijo fue: por poco me persuades a ser cristiano. Oh, qué pena, tan cerca, pero perdido. Usted no debe terminar igual. Decídase hoy por Cristo. Billy Graham, un famoso predicador, uno de los más grandes evangelistas de estos últimos tiempos, le predicó el evangelio de la gracia a una señora, una actriz llamada Marilyn Monroe, y ella dijo, después de oír a este predicador, que no necesitaba a Cristo. Una semana después ella murió. Por poco es salva, pero por poco no es suficiente. Muchas personas en toda la historia humana se quedarán a solo 25 centímetros de la puerta del cielo, a 25 centímetros de alcanzar la salvación eterna. Solamente les falta bajar a Jesucristo de aquí y ponerlo aquí en el corazón. Vamos a ver otro ejemplo más de que por poco no es suficiente. Tenemos también el ejemplo del diablo. El diablo puede haber pensado que por poco logra arruinar los planes de Dios para el mundo. Cuando en la cruz del Calvario se creyó ganador,
Pudo haber pensado que estaba al coronarse campeón. Jesús estaba agonizando en la cruz, su cuerpo ya no respondía, el latido de su corazón se escuchaba cada vez menos, su sangre dejaba de circular por las venas, arterias y vasos capilares del cuerpo, su sangre se derramaba por las heridas de su cuerpo, provocada por los látigos, la corona de espinas en su frente y también por los orificios que le había ocasionado los clavos. El diablo creía que estaba ante su más grande victoria, pero solo por poco. Pues Cristo murió, pero con su muerte derrotó al diablo y resucitó al tercer día para vencer la muerte y para no morir jamás y para abrir la entrada a todas las personas que por la fe le reciben como su suficiente Salvador y Señor personal. Jesucristo venció la muerte, venció al diablo, venció al que tenía el imperio de la muerte y ahora Cristo viene, el Cristo resucitado, viene a vivir en tu vida y en mi vida para darnos vida y no por poco, sino vida y vida en abundancia. La Biblia nos dice que Cristo no se conformó. La vida del propio Jesucristo es un ejemplo que nos insta a no conformarnos con poco, sino que tratemos de hacer más para glorificar a Dios. Cristo no se conformó con tan solo descender del cielo y venir a esta tierra. Él se hizo hombre y aún así no se conformó. Vivió una vida intensa de servicio. A pesar de su corta vida en esta tierra, Él vivió ocupado atendiendo a las multitudes. Aún así, Él no se conformó. Sabía que era el remedio para el principal problema del hombre, el pecado, y ofreció hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Y aún así, Él no se conformó. Él resucitó y no se conformó. Permaneció en la tierra por aproximadamente 40 días y dejó a sus seguidores la encomienda de anunciar al mundo su muerte por los pecados, su resurrección y su venida. Jesús nos dice que por poco no es suficiente. Él sabe que lo que hay en cada uno de nosotros es suficiente para hacer grandes cosas para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo número 22, que leíamos al comienzo, el versículo número 11, la parte B, dice: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Oh hermano, no te conformes con llevar una vida cristiana estancada. No te conformes con llevar la vida que llevas. Ve un poco más. Por muy ejemplar que sea tu vida, ve más lejos. No solo no te amoldes al mundo, sino que impactes el mundo, que uses los recursos que Dios ha puesto en tu vida para cambiar el mundo. Que tratemos de influir en el mundo, que tratemos de impactar el mundo. No solo actuemos a la defensiva, sino actuemos a la ofensiva, espiritualmente hablando. La iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles lo hacía. La Biblia nos dice en Hechos capítulo número 5, versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Son las autoridades judías en los tiempos del apóstol Juan, en los tiempos del apóstol Pedro, que le habían prohibido a ellos predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos habían llenado todo Jerusalén de su doctrina. Esa es la iglesia que se necesita en nuestros tiempos. Una iglesia que vaya a la ofensiva,
una iglesia que no se conforme con poco, una iglesia que vaya cada día más lejos para la gloria y la honra del Señor, cada día más lejos y apartados de los valores del mundo y apartados y separados para Dios. La Biblia también nos dice en Hechos 17, versículo 6, dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Estos son cristianos que sabían que por poco no es suficiente. Son hermanos que no se conformaron, personas que se entregaron, personas que pusieron su vida en los brazos de Dios para cambiar el mundo, para ser una herramienta para bendición de las multitudes. Permita Dios que nosotros seamos cristianos de los que no se conforman con poco, cristianos enamorados del Señor y que están convencidos de que por poco no es suficiente. Alguien dijo: no me conformo con nada menos que con la gloria de Dios. Que este sea nuestro más sincero sentir. Que Dios les bendiga.